Karen Chasek, ¿qué tema has traído este viernes? Buenos días. A mí en lo personal el fútbol me apasiona, me hace gritar, me hace, bueno, mil cosas, pero mucha gente ahora también, de hecho es el deporte con más aficionados en el mundo. Sí, a ti, a más de la mitad de la humanidad. Así es. Así es. Es realmente un fenómeno, se ha estudiado desde distintos ángulos, Así ¿no? es. Muchos expertos quieren dar una respuesta, ¿qué es lo que tiene que cautiva de esa forma, ¿no? Que Claro. despierta esas emociones. Y nadie se ha puesto de acuerdo en la razón, pero ¿Por hay qué? muchas posibilidades. Es que es increíble. Conocemos el deporte, sabemos lo que está sucediendo. Sin embargo, cada que sucede un gol, lo gritamos como si nunca en la vida hubiéramos visto algo parecido. Incluso los jugadores, ¿no? Con cada gol, aun cuando sea su gol número 68, es como si... como fue el primero, ¿no? El primero, sí, acabaron de ganar la lotería a otro hijo, no sé. Es una cosa espectacular y además es muy interesante, no tiene que ver el nivel socioeconómico, el nivel educativo, profesión, ¿no? Aquí no Conecta existe, por de igual. verdad, nada de diferencias. ¿No? Así Es una cosa muy interesante. Algunos expertos dicen que justamente ahí hay parte del encanto, ¿no? Primero dicen que el amor por el fútbol pues está ligado entre el deporte y el club, ¿no? También, sí. Nadie se atreve a decir como la gallina y el huevo que es Que primero. nació ¿no? primero. Sí. Claro. Sin embargo, se habla de que no hay jerarquía, o sea, a nivel aficionado, Sí. ¿no? Un aficionado desde su casa es tan seguidor y lo siente tan en carne Así propia es. como el dueño del equipo y como el que lo está jugando, ¿no? Porque todos de una u otra manera lo estamos jugando. Y puedes no irle a un equipo, a lo mejor, por ejemplo, le vas al América, le vas a Chivas, no sé, al Real Madrid, pero cuando juega tu selección, por ejemplo, cuando es un mundial, ahí te mueres, ¿no? O sea, aunque no te guste el fútbol, hasta las mujeres le entran y ahí están gritando y hasta te pones la bandera y te pintas la cara. Pero es como o sea, si se paralizara totalmente ese país en ese Sí. momento. Ese fenómeno lo he visto acá en México, lo he visto obviamente en Venezuela, lo he visto en Colombia, que se paraliza un país Sí. completo cuando su selección está jugando. Es como un sentimiento que los une. No solo es un sentimiento, es esta sensación maravillosa de sentir que eres parte de la historia. Claro. Porque, como sea, digo, se dice, ¿no? Que ya ahora el fútbol es más espectáculo y negocio Sí. que el deporte puro, y quizá es cierto, pero nadie puede negar que en el momento de un partido hay 22 jugadores Sí. que están escribiendo Sí. una historia, la están improvisando en ese totalmente. momento, no hay un guión, ¿no? Claro. Están todos jugando y como toda historia protagonizada por humanos, está llena de drama, De pasiones. suspenso, pasiones. Niñitos llorando. Y que tal. puede cambiar el destino de verdad de una nación. Por Sí. supuesto. Y al momento que tú lo estás atestiguando, estás siendo parte de esa historia. Entonces, Sí. por supuesto que lo vives como tal, Y dices, ¿no? ganamos, o dices, perdieron. Ah, ¿Qué tal eso? Ese es otro punto bien interesante que también señalan los expertos. Cómo vivimos a fondo la derrota o las victorias, ¿no? Sí. Y en un mundo como el de ahora, en el que la competitividad es como que casi todo, Sí. necesitamos sentir cada tanto que ganamos en algo. Exactamente. Eso regala también el fútbol. Claro. Entonces, son elementos bien interesantes. Hay quien incluso se va muy lejos y dice que es el gran maestro del amor, el fútbol. Que un amor así tan incondicional, tan serio como el que tiene un aficionado por su Despierta, sí, club. claro. Amor fiel. Sí, Ahí está. hay un contrato que nadie firma, sin embargo nadie rompe, ¿no? Entonces es muy interesante. Sí, aunque tu equipo se vaya a la primera A, la segunda, donde esté, tú lo sigues, ¿no? Incluso por el mundo. Sí, por O supuesto. sea, muchas personas se la pasan ahorrando muchos años de Así su es. vida. Se lo supone hacen. que la afición mexicana es una la, de esas. la número uno casi en cuanto a seguir a sus selecciones. Muy interesante. Fíjate que ahorita estamos en el cuarto lugar en la compra de boletos para la final de la Liga Española. Sí, para la Digo, Champions. para la Champions. Sí, perdón. más bien. Exactamente. Para la Los Champions. mexicanos, imagínate nada más la afición que por lo menos nuestro país siente, ¿no? Por el fútbol. Hay una gran afición, pero también hay que destacar, se dice que el fútbol refleja lo bueno y lo malo de la sociedad, Sí, ¿no? Que pues es una sí. vía de escape, que esto, que lo otro. Pero en ese sentido yo creo que el fútbol puede ser incluso contribuir a crear una mejor sociedad. Claro. ¿no? Sí, de Precisamente alguna por esa manera. influencia y por la manera en que nos conecta en la entraña.
¿A poco no? Es emocionante cuando tú ves un acto de fair play, de juego limpio en la cancha, ¿no? Así es. Te emocionas, te dan ganas de ser un mejor Cuando ser fue la humano. Copa del Mundo 86, yo recuerdo eso. La gente salía a las calles y todos éramos como hermanos, ¿no? El día la saludas al coche al lado ni lo conocías. Sí, sí, sí. O sea, este país se unió por la Copa del Mundo y porque obviamente Claro. México estaba avanzando, ¿no? Es que ese es un punto muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, se dice que es una vía de escape y sí lo es. La gente está escapando a sus preocupaciones, a sus problemas, pero también a sus prejuicios, Claro. a toda una serie de sentimientos, ¿no? La gente de repente se hermana, no importa religión, no importa Nada. Ándale, nada, abrazos ¿no? al de al lado. El que trae tus colores es tu hermano. Claro. Claro. Muchísimas gracias, Karen. Hacemos lo mejor al ser hermano con fútbol. Luego Exacto. vemos un partido de fútbol.